La tigresa Acuña. Marcela Acuña, Marcela Acuña, Marcela Acuña. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, una semana más con ustedes. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas y saludos a todos nuestros espectadores. Hoy vamos a presentar un programa de las que a mí me gustan. Hace tiempo, ustedes saben que hay muchas barriadas, antiguamente se llamaban pueblos, lo que era la Albericia, Monte, Cueto, ahora ya lógicamente la ciudad ha crecido y ahora ya son barriadas, ¿no? Ya pertenecen a lo que es el centro, a Santander. Y hoy vamos a hablar de Cueto. Quizás, como les digo, pues con los otros barrios que le he dicho, uno de los barrios con más solera boxística, que se remonta ya por el año 1954. Y hoy vamos a tener la deferencia de hablar con uno de los fundadores de uno de los gimnasios que han desaparecido. Ya sabe que les hemos hablado muchas veces pues de aquella peña pugilística, pues de la Guardia de Franco, pero hoy, si hay también un nombre emblemático dentro de lo que es el mundo del boxeo, sin duda es el Box de Cueto. ¿Y quién mejor para hablarnos del Box de Cueto y toda la historia que tiene ese pueblo que uno de los fundadores de ese gimnasio, don Vitoriano Diego? Muy buenas noches. Buenas noches. Vitoriano Diego, en el año 1954, para la gente que ahora nos está viendo, bueno, pues es muy anterior al Box de Cueto. Empezó, digamos, la afición boxística en el año 54 en unas famosas fiestas de San Pablo, ¿no? Exactamente, fue el año 54, que es cuando yo cogí la afición al boxeo, que había 4 chicos que en Cueto practicaban el boxeo y tenían una rivalidad entre ellos, que era Constantino Diego, el Rarri, Palazuelos, el molinero de Cueto, que era Germán Fernández, que después ha sido trapecista, y Ramón Gaño. Entonces, la rivalidad que tenían, la federación que había en Santander entonces, hicieron una velada de boxeo en el cine de Bellavista de Cueto, enfrentándole a Rarri contra Tino y a Germán contra Ramón Gaño. Perdón un segundo. Esto que vamos a hablar ahora, porque yo lo estaba hablando a micrófono cerrado con Tano, es que son anécdotas que a uno pues le encantan, ¿no? Y bueno, estos 4 señores, estos 4 boxeadores que están nombrando, lógicamente no eran del mismo peso y no antiguo. Bueno, pues todos saben que cuando hay diferencia de pesos, estando en el mismo peso se paga una cosa que se llama el forfait por pelear con una persona de distinto peso. Aquí no había forfait ni había nada, simplemente que vamos a decir que se tenían ganas entre ellos, ¿no? Sí, era una pelea como las muchas que hacíamos entre Cueto y Monte y el barrio pesquero. Sí. Era la gente que el uno pesaba 57 kilos y el otro 70. Así, no había rivalidad. Y no creas que se zurraron de lo lindo los 4. Se zurraron de lo lindo. Y además, en esa velada, bueno, pues también actuaron, porque lógicamente, como les decimos, nada más que había en ese momento 4 boxeadores, estamos hablando del año 54, pues los hermanos Urrea, sí, los hermanos Bermejo, Zavala, hicieron una exhibición entre los hermanos Bermejo, que lo hacían muy bien, los hermanos Urrea, también, Chiri y Paco, y también estaba San Miguel, Cocolina, hicieron la exhibición. Yo te voy a decir, Dano, y lo he dicho al principio, lo mismo que otras barriadas que son famosas también por la cantidad de boxeadores que han dado. Cueto, sin duda, ¿qué tiene Cueto? Te voy a preguntar, ¿qué tiene Cueto o qué hace a la gente de Cueto tan aficionada a este mundo del boxeo? Lo que pasa es que Cueto era otra forma de vivir, y en Cueto los chavales que había eran de esos que tenían espabilados, que eran vivos, ¿no? Vivos, que se partían la cara por nada de lo que había. Entonces, pues los aprovechamos y los metimos al gimnasio. Al principio no había quien les dominase, pero bueno, eran de los que se les veía que tenían la chispa. Para ser boxeador tienen que tener la chispa, si no, nada. De lo que estamos hablando ahora, lógicamente estamos hablando de ese año 54, vamos a meternos en lo que ha sido ya de lleno la historia un poco antes de ese Box de Cueto que fuiste uno de los, bueno, de los que lo comenzaron. En el año 60, al final, yo tenía unos amigos
que boxeaban, que eran de Cueto, que era Ángel Camus, de Cueto, era Agustín Gómez Rincón, que aunque no era de Cueto estaba siempre con nosotros, Maximiliano Falagán y Fernando Bamontes. Y entonces agarramos y pusimos un gimnasio en Cueto y llevamos de entrenador a González Cincera, Juanjo. Y entonces ahí hicimos una cantidad de veladas bastante, de combate, bastante por todo Cantabria. Y la primera velada que se hizo fue en el Valle de la Anuncia, con los 5 boxeadores que te he nombrado. Y bueno, pues fue bastante llamativa y llevó una cantidad de boxeadores de miedo. Además, nos hemos metido en el tema del box de Cueto. No quiero dejarme en el tintero que también tuvisteis un local en lo que son las instalaciones ahora por la parte posterior del Torreón, creo que era, ¿no? Eso fue ya en el año 65. El año 65 hay unas fotografías ahí con una cantidad de chavales que ellos fueron los que pusieron el gimnasio detrás del Torreón y me llamaron a mí para que les entrenase. Fue en el año 65, exactamente por octubre del año 65, en la cual se empezaron a entrenar y al final se hizo el trofeo Ungidos, el primer trofeo Ungidos, que quedaron todos los boxeadores de Cueto campeones y subcampeones. Fueron, no sé si había 15 o 16 boxeadores, y el único que no sacó ni nada del trofeo Ungidos fue el mejor boxeador que yo tenía entonces, que mejor boxeador, que era Esteban Bezanilla. Ajá. Vamos a ver, yo siempre digo, y todo el mundo lo habrá oído, que una imagen vale más que 1000 palabras. La verdad es que yo andaba detrás de este programa hacía mucho tiempo, hace unas semanas contacté con Vitoriano Diego y hemos podido rescatar lo que para mí realmente es un tesoro, ¿no? Unas fotografías antiguísimas que creo que van a ser del agrado de todos los telespectadores de Canal Cantabria. Y antes de seguir hablando con él, vamos a ir dialogando y viendo unas imágenes, créanme, que van a quedar para la posteridad, para toda la gente. Se la dedicamos, Tano, a toda esa gente de Cueto que han hecho posible, ¿no? Pues sí, todo además, este tiempo en el boxeo. Quiero recordar una cosa, que en el año 65 pues, yo empecé con el gimnasio con estos chicos, pero también después, más adelante, tengo que recordar que yo no habría podido haber tenido las veladas que hicimos y todo lo demás si no habría tenido conmigo a 2 entrenadores como Hilario Gutiérrez y Gerardo Ruiz, sí, que han estado conmigo todo el tiempo, y al difunto Luis Carral, que era el preparador físico que teníamos en el gimnasio. Que luego le vamos a ver en una de esas imágenes que vamos a hablar, porque vamos a dialogar largo y tendido durante esas imágenes y luego posteriormente después de las imágenes, porque la verdad, hoy es el día, como les he dicho, esta primera parte dedicada a la gente de Cueto, a ese gimnasio, a toda esa gente que ha hecho posible que desde el año ese 54 hasta nuestros días incluso haya habido campeones del mundo. Así que, si nuestro realizador quiere, nos va pasando imágenes. Mira, vamos a ir viendo, fíjate. Ese es vamos el gimnasio. A ver si nos la pone y vamos a ir pasando una por una, porque ya les digo, el box de Cueto. Ese es el día que inauguramos el gimnasio de frente al Conde Luna, que ya fue en el año 68. Estas instalaciones estaban lo que era el hipódromo por la parte de abajo del hipódromo, lo que es lo que dice ahora Vitoriano Diego, que ya no existe, frente a lo que es el restaurante Conde Luna, ¿no? Exactamente, esa era la tribuna que era cuando hacían las carreras de caballos, era donde por detrás tenía una terraza, y hacían las carreras de caballos allá cuando el rey. Vamos a pasar a la siguiente, fíjate, esto lo he hablado yo muchas veces, Tano, con la gente, pues ahora tienen muchos medios, tienen manoplas, tienen muchas cosas. Y yo hablaba muchas veces, fíjate, los antiguos guantes de crin, dados vuelta para usarlos de manoplas. Y ahí, coméntanosla tú, porque ahí hay 2 personas importantes. Ese es el gimnasio que se puso detrás del Torreón, que era una tejabana, que fue cuando empezamos el año 65, el que está haciendo manos es un chico de León, que estaba también con nosotros en el gimnasio, y el de atrás es González Escalante. La gente le conoce ahora a Tano porque es el padre de Iván González, el que está con José Luis Torcida. Exactamente. Para que la gente vea. Ese chico podía haber sido todo el boxeo. José González Escalante, Pepe. Este es Luis Alconero. Luis Alconero era un chico que era fuertísimo. Ganaba los combates
porque salía, como hemos hablado en micrófono cerrado, de campana a campana, ¿no? De campana a campana. Este no tenía, este se cansaba, ganaba los combates por el abandono de los contrarios porque se cansaban de darle piñas y él eso. Bueno, esta foto es la directiva del Bosch Cueto y también está ahí la Federación Cántabra. Empezamos por la izquierda, José, que era el panadero, el otro chico Ricalde, después está José Ignacio Ibiota, que era el presidente de la Federación, para mí el mejor presidente que ha habido en Cantabria. Después está José Falagán, Enrique Liaño, el otro señor es de la Federación también, José de la Federación, también. Pérez, que trabaja en el Banco Santander, estoy yo, el cura. El cura muy importante en aquellas épocas también, que apoyaba el boxeo. Abajo está el otro directivo y abajo es eso, mi hermano, el padre de Guillermo Diego. De Guillermo Diego. Pues vámonos ya a la siguiente. Aquí estamos, fíjate además, Tano, ¿cuántos años tenías aquí en esta foto? Bueno, pues eso fue en el 67, ese es Alconero, en la finca que llamaban de Falange, ahí hicimos una velada, y ahí este chico peleó contra Cocinero. Hay este hombre ya desaparecido, ¿eh? Sí, este es Miguel Camus, que era el locutor que nosotros cogimos, y esto es en el cine de Cueto, cuando lo cogimos para hacer veladas en el cine de Cueto. Cine Bellavista, ¿no? Cine Bellavista. Eso es. Era uno de los Bezanilla que yo no le había visto. Este era el que mejor boxeaba, Esteban Bezanilla, el mayor de todos ellos. El gimnasio que él fue uno de los fundadores del gimnasio de Cueto. Ajá. Fíjate. Bueno, esto ahí, con José, pues siempre, eso, yo no sé, cuando Guía ya estaba con José, no sé cómo he salido yo ahí con José, con él, con Guía. Estaban ayudándole ahí en la esquina. Nos ayudábamos, él me ayudaba a mí, yo a él y eso, aunque hemos tenido rivalidad, sencillamente pues, cuando el boxeo grande estaba bien. Sí, pero primero estamos eso. Esto es en la misma finca, la misma velada. Este es Enrique Gutiérrez, le llamamos el Torcida. Y bueno, el Torcida, pero no tiene nada que ver con el que hemos visto anteriormente. No tiene nada que ver. Bueno, esta era un apodo. Esta foto es Gerardo Carbajo, yo en el centro. Y el árbitro Capelo, que ganó al difunto Cue el campeonato de España. Esto fue en Ayamonte, Huelva. Otro gran preparador, Amador Cue. Eso es. Marcelino Iturbe, el Chini. Bueno, aquí hay es Cocolina. Con Vicente Bezanilla ya fallecido, y el otro es Aedo, el campeonato de Cantabria, porque eran los dos del mismo gimnasio, y en el peso se tuvieron que enfrentar para la final. Este es Marcos, José Marcos, que también fue uno de los fundadores del gimnasio de Cueto. Esteban Bezanilla, el mismo de antes. ¿Cómo se parecen, todos en la cara? Este era boxeaba muy bien, pero el hombre, bueno, ahí es José González Escalante, el padre de Iván, Luis Martínez, un gran boxeador también, de los mejores que ha habido en los dos boxeadores. Bueno, es que Cueto ha tenido muchísimos buenos. Por eso estamos hoy aquí, ¿no? Porque precisamente, bueno, pues hay que rendir. Fíjate qué foto. Esta foto vamos a deleitarnos un poco con ella, porque tiene más cosas de lo que parece. Sí, esa foto era cuando de chavalucos ya empezábamos a practicar el boxeo por la velada del año 54. Es mi hermano Antonio, el que hemos hablado antes, el padre de Guillermo, y yo, que hacíamos, pues eso, nos engarrábamos todos los días y nos sacaban las fotos. Y el otro que está atrás es un chico que se llama García, Facundo García, que ha trabajado en el muelle y ahora pues ya era un chavalín. Ahora luego, tiene... Lo que tiene la foto de la época, bueno, vamos a fíjate, Bufalá. Eso Fernando Bufalá, sí, cuando quedó campeón de España en Barcelona, que eso nos mandó la fotografía esa. Un buen boxeador, además. Sí, fue campeón de España. Ese es Aedo, otro chico que es el que boxeó con Vicente. Era un peso mosca, ¿no? Sí, era un peso mosca. Era bastante bueno. Fíjate qué foto. Esa foto, pues bueno, ahí está. Elio Guzmán por la derecha. Elio Guzmán, Alimi,
Gustavo Zabala. Zabala, José Luis Torcida, que es, para mí es el boxeador y la persona que más tiempo lleva en Cantabria como entrenador. Él dice que 53 años, yo le digo que 55. 55, o sea, 2 más de los que él dice. Sí, eso además interrumpido, porque es que no como yo lo dejé y ahí está, pero él no, él ha seguido con su eso, que es un mérito muy, muy grande. El halconero otra vez. Bueno, aquí es el homenaje a Donoso cuando le cortaron el brazo, que es esta Zabala, y el de la derecha es el Poche, José Luis Santamaría. Poche, que pegaba muy duro, me acuerdo. Sí, Poche. y además era un encarrador también y boxeaba bien. Y el otro es Santa Engracia, el de Madrid. Que también ha sido muy bueno después, posteriormente. Sí, después fue profesional y todo. Sí. Y ahí está lo que era la junta directiva del gimnasio ya. La anterior estaba los 6, ya nos lo digamos los 6, la base de... La base de eso. Eran los que el presidente, Joaquín, que era el secretario, mi hermano, que era el vicepresidente, y yo, que era, pues nada, el que trabajaba en el gimnasio. Así, ¿no? Y esta es... Estas son en el local que hablamos de lo del Torreón, sí, eso es, sí, ¿no? ese es el Torreón del primero. Sí. Este es Víctor Rumayor, que es uno de los fundadores del gimnasio, que trabajó y todo ello. Tenemos un saco, un puching y un ring pequeñito, que en el local entrenábamos ahí en veces. Aquí, pues, la cantidad de boxeadores que teníamos, porque empezaron 9 o 10, pero después tenemos que entrenar en veces porque no entraban. Fíjate la cantidad masiva, ¿no?, que había. Sin embargo, ahora nos vemos a veces, fíjate, aquí estamos aquí. Luis Martínez, O Bermejo y uno de Valladolid, no me acuerdo el nombre de él, del contrario. Fíjate esto, bueno, esto ya es poblaciones. Esto ya es más adelante ya, Sí. cuando íbamos a hacer el campeonato del mundo, que nos concentramos en poblaciones, entonces llamamos a Paperito para que ayudase a Uco, Fernando, Uco y yo, vamos. Y este era el cuartel general que se montaba, mira, aquí lo estamos viendo a Luis Carral. Esto se montaba para la gente en la Laguna, eso se montó allá para hacer el entrenamiento cuando fuimos a Panamá, que fuimos 2 veces. Para pelear con Eusebio Pedroza. La primera vez que cuando estaba Uco, que se lo rompía, pues ahí suspendieron el combate sencillamente para eso. Y es volver de allá a otra vez aquí, concentrarte. Y eso pues Uco perdió mucho... Sí, porque aquí estaba al 100% y luego ese 100%. atraso le... Luis Carral estaba con él constantemente, que era un fenómeno entre Luis Carral, que luego fue presidente de la Cántabra. No, Luis Carral no, después Luis Carral después fue entrenador físico del Racing. Sí. Después puso un gimnasio en el Sardinero, ¿cómo se llama el baile este que había allí en el 700 arriba, sí, encima del 700 puso un gimnasio, sí. Eso es. Que usabais la sauna vosotros, antiguamente no había saunas y era el que os permitía, ¿no? Eso es. Y eso es, tú verás allí en la laguna, a la altura que había arriba de todo. Tú mira qué ring habíamos montado para hacer guantes. Ahí, aquello de allá era donde teníamos el puching. Sí, además hay otras fotos en las que se ve el puching, se montaba un auténtico gimnasio al aire libre. Eso lo tuvimos montado allí todo el tiempo que estuvimos haciendo allí. Los 4 meses que estuvimos allí, estuvimos allí metidos. Fernando Carral y contigo, Fernando, que era un entusiasta. Fernando colaboraba con nosotros en todo. En todo. Fíjate, yo mira, aquí en esta foto me fijé, te fijas, José, lo que es esto, perdona, Tano, lo que son el bíceps, los brazos estaba totalmente seco, estaba al 100%, ¿no? En plena forma, no tenía un ápice de grasa. Hombre, Uco ahí corría todos los días de 12 a 14 kilómetros por las mañanas con Luis Carral. Yo no corría con él, corría él. Y además es que teníamos que, antes de cada entrenamiento, tensar las cuerdas porque estaban al aire libre, tensarlas, poner el ring, porque no es el ring, era un ring montado en un prado profesional. Sí, con unas cuerdas y tal, porque simulando lo que era realmente el ring. Eso es. Fíjate, lo que comentabas antes, el puching, fíjate cómo pusimos el puching en el saco, con unas tablas, que era eso. Bueno, y ahí entrenaban y hacían guantes, hacían sombra, hacían eso. Bueno, el entrenamiento que se hacía ahí, 12, 14 saltos todos los días. La gente que no haya conocido a Uco, pues en la época esta, como digo yo, en pleno apogeo, en la Uco época
de máxima forma, ¿no? De Uco, bueno, pues... Uco, cuando estaba ahí, estaba en 56 kilos. 56 kilos, o sea, el que me diga a mí que Uco entonces no se entrenaba, no. Uco lo que pasa es que tuvo mala suerte porque tenía un contrato firmado para ir a Panamá a pelear y no se pudo eso. Y después, cuando fue en plena forma, los panameños lo vieron y dijeron, pues tuvimos 15 días ahí antes, le debían entrenar y hacer guantes y de leches. Y suspendieron el combate, nos hicieron volver para España y a los 20 días volver otra vez para allá. Y ahí está Paperito, Uco, el otro chico que era en la casa que se quedaba, y Luis Carral. Todo esto que estamos viendo, fíjate, esto también Este es Víctor Romayor, que hemos hablado antes, que es uno de los fundadores del gimnasio, el antiguo. Este era Mezanilla, el gimnasio viejo. El viejo que nos referimos siempre, que estaba en el Torreón. Fíjate qué imagen aquí. Esa foto es en el Chotis, en Madrid, en la cual cuando Martín Berrocal nos invitó a mí y a unos cuantos más a cenar allí en el Chotis, se llevó a estos tres señores, Calvo, Vicente Gil, que fue el presidente de la Española, que le trajimos a Cueto, a ese gimnasio que habéis visto, nos le trajo José Ignacio Ibiota a Vicente Gil y vio aquello, quedó asustado del gimnasio de la gente que había, y Pedro Carrasco. Y entonces, pues, fíjate qué foto. Esa foto. Manolo Yata. Esa foto, fíjate. Para mí uno de los mejores boxeadores. Bueno, para mí, Yata, pues es que voy a decir, ya no vive, ninguno de los dos viven ya. Yata y Miguel Camus. Yata para mí pues ha sido un boxeador extraordinario. Porque es que yo creo que Yata ha sido el boxeador que ha tenido contrarios más difíciles y auténticas figuras. Era muy guerrero y era muy rápido, metía unas series Yata velocidad. Hizo combate nulo con Lucas en Melilla. Con Jerónimo Lucas. Yata se ha peleado con Perico Fernández, con Roland Casós, con Guinaldo, bueno, etcétera, con boxeadores que eran entonces... Que eran la élite antes. Y con Perico Fernández le ganó el combate. No, eso estamos de acuerdo porque yo además estuve allí. Ahí fue la culpa mía, que Yata perdería. Con Perico Fernández fue la culpa mía, porque faltaban 15 segundos, le dijo, Manolo, corre, que faltan 15 segundos. Y el cabrón de él, perdón, con la palabra, no, es una expresión que con cariño. Con cariño, eso, claro, entonces se dice, no, le mato yo ahora. Y fue, le metí una mano, en 15 segundos que faltaban, le metí una mano que cayó al suelo. Entonces, yo me tiré al ring para que suspendiese la cuenta, pero cuando Yata se levantó, fue Perico, le metió una mano, ya se había quitado los guantes y le rompió la boca entera. Y fue cuando yo, entonces salté, estaba en el ring, hice que le pegué, que me pegó la vi, porque no me iba a pegar yo a Perico Fernández, el follón que se metieron, y con la realidad que había, me metieron 4 años y medio. 4 años y medio, cuando lo que tenían que haber hecho era haber descalificado a Perico Fernández. Pero ahí está, me metieron 4 años y medio, que me los quitaron después. Bueno, pues vamos a seguir, fíjate, Rafael Ortega en Cueto. Este fue el que disputó con Hugo Lastra el campeonato del mundo en Torrelavega. Sí. Eso es la boda de Hugo Carrizo en Astillero, que se casó en Astillero con Evangelista y yo. Fíjate, una etapa que no conocía la gente, seguramente. Bueno, aquí sin bigote, porque todos le conocieron a Castañón. Bueno, ahí lo tienes y verás que es el antiguo gimnasio de Cueto. Sí, por eso te digo, es una etapa que por eso te había dicho, la gente no sabe que, bueno, teníais un convenio también con la gente de León. Sí, teníamos un acuerdo entre Balbuena y yo, y vamos, y Balbuena hemos hecho veladas en León, y usaba con nosotros de León Roberto Castañón, Josines, que era... Por cierto, boxeó con Cipri. Sí, con Cipri. Que yo no quería que habría boxeado Cipri con él, porque Josines era un muy buen boxeador para debutar. Cipri no le convenía. Entonces, un tal Fernández Puñales, Durán, pasaron bastante. Buena gente, sí. Pasaron bastantes boxeadores. Bueno, fíjate aquí, José, mira Tano que... Es lo que alguno que me hizo la foto esa cuando estábamos haciendo el tonto. ¿Cómo el tonto? Es una pose perfecta, pues sí, y además tienes una planta, como digo yo, de boxeador auténtico. Bueno, ya tienes la nariz ahí un poco marcada. Ya era cuando eso es el gimnasio antiguo de Cueto, del año 65, que ya pues eso es. Que me decían algunos que por qué
¿por qué no boxeaba? Fíjate, aquí tenemos Este un histórico, además, que cuando vino aquí, o sea, le trajiste, era de padres españoles, pero vamos a matizar antes de que comentes tú la foto esta, el físico que traía Torito Gómez, Modesto Gómez, en aquella época. Sí. Le trajiste tú, ¿no? Sí, vino conmigo, Sí. le trajo un argentino que teníamos aquí nosotros, que estaba conmigo en el gimnasio, y le trajo a este chico. Este chico ya estuvo conmigo, entonces, como verás, ahí está puesto el apoderado Sí, Victoriano Victoriano Diego. Diego. Sí. Y era peso gallo, tenía que pelear el peso gallo, pero entonces estos querían que pelease en pesos más altos. Y yo cuando vi que cuando iba a pelear contra Jofre primero, yo le dije que no. Entonces fue y boxeó con él y le eché del gimnasio. El gimnasio, ¿por qué? Porque además me enteré, miré el historial de él, había peleado en Argentina con Malgares y había tenido una lesión de desprendimiento de retina. O sea, que ni no lo sabías. Y no lo sabía, entonces yo le dije que no. Tener un desprendimiento de retina y boxear con gente pegadora como eran estos, digo, pues conmigo siempre peleó en el peso gallo. Y ahí tienes que peleó con Juan Francisco Rodríguez y le ganó. Juan Francisco Rodríguez, que era un hombre que estaba en la selección, era uno de los niños bonitos de Manuel Santa Cruz Palenque, me recuerdo, junto con Rubio y con Juan Francisco Rodríguez. Fue campeón de España bastante, 2 veces o 3, y era un buen boxeador, era uno de los mejores que había. Bueno, pues seguimos, fíjate que plantel ahí Bueno, con Ungidos ahí en primera plana. Este es lo que he dicho antes, el homenaje a Donoso, que fuimos a Madrid, un equipo de Cantabria, que Ungidos, el primer volado, este es el de Castrurdiales, ¿cómo se llamaba? Si hay alguno que no te recuerdas, Sí. es normal, ¿eh? Porque de momento tienes... Es González Escalante, el que estábamos hablando antes, el Basaras, el otro no me acuerdo el nombre ahora, que es eso, y el Poche. Basaras, que está en Inglaterra, Exactamente. y cuando han venido hace unos años la selección inglesa a pelear aquí al pabellón de la universidad, pues venía junto con la selección inglesa. Sí. Ese Basaras. Fíjate Bueno, aquí, este Ungidos. es Ungidos, esa fotografía es cuando hizo el Campeonato de España con Ben Booker segundo. Que la vamos a ver además porque hemos querido poner la foto y el reverso, ¿no? Sí. Para que, fíjate, ahí está, Ben Booker con Ungidos, Campeonato de España. Antiguamente se hacía mucho esto, Sí. La foto y el cartel. Que fue en la Plaza Torres de Santander, que por cierto estuve viéndolo yo. Fíjate, Este es Casimiro Martínez, campeón de España. Este quedó campeón de España en el año 69 en Barcelona, que fue con el equipo de Madrid. En cambio, ahí estuvieron en el Campeonato de España de Barcelona, estuvieron de Santander, Quimbo, estuvo Ramón Fernández de Estrada, Mon, que es un chico que le hemos hablado de él, ha estado trabajando en el Fénix. Luis Martínez, el que hemos visto antes, que Luis Martínez tenía que pelear la final contra Víctor Barón y le quitaron a Luis Martínez porque tenía roto la nariz. Bueno, este era el Hércules de Cos, el que Hércules. le llamaban, luego ha sido mucho tiempo, la gente le conocerá ya en plan un poco más pasado de peso. Sí. Peleó esa famosa pelea que hablamos hace poco con Urtasun, cuando y peleó ganó a en... Chavarría el Campeonato de España. Claro, en Montoria. Fíjate, esta era por detrás, fíjate detrás. qué nombres, Ya. Rustán III, el burgalés, Rustán II con Uco, Rostán tercero con Senín, con Agustín Senín. Agustín Senín. Sí. Rostán segundo contra Uco Lastra. Sí. Sánchez con Atraeres, que es uno de los que estaban antes. Mira, me acuerdo ahora. Alfonso contra Busto. Con Bustos, otro Busto buen- de Madrid, buen de boxeador. Barcelona, que también estuvo en el 69, que quedó campeón de España, Bustos. Sí, no, es que lo que estamos hablando, en aquellas épocas había gente, Había por los mucha- gimnasios estaban había- llenos, y lleno. te tenías que pegar, como digo yo, para un regional con Pero 4 o bueno, 5 tíos. Es que para eso tiene que haber una federación, para que haya gente de así, que haya veladas. Lo que no puede ser es que hagan ahora unos campeonatos de Cantabria y resulta que les hagan en un gimnasio y les digan a los chavales que tienen que ir a boxear sin cobrar. Entonces los chavales me dicen, bueno, como ahora mismo ha habido, me he enterado ahora este año,
que hay algunos que no han ido, porque dice, voy a hacer eliminatorias, ¿para qué? Para sin cobrar, no. Los chavales tienen que tener un incentivo para ir. Les gusta una cosa que les guste el boxeo y otra cosa es que Fíjate, bueno, esta foto, Bueno, esa foto es un gran campeón, bueno, empezando por la izquierda, me da igual, derecha o izquierda. Juan Francisco Rodríguez, Mínguez, que era el entrenador de Logroño, el presidente de la Peña Guía, Zabalza, un luchador de lucha libre, y Rodolfo Sánchez, el chino. Que esa velada la hicimos nosotros también en Logroño. Y ahí es que hay un plantel. Fíjate, este es un hombre Bueno, que lo hablamos también a micrófono cerrado. Yo siempre me recordaba de los hermanos Hidalgo, y este era pues el mayor de peso, pero el menor de edad. Menor. ¿no? Este fue profesional. Mariano. Mariano Pérez Hidalgo, que además cuñado de los Bezanillas, era cuñado de los Bezanillas, que se marchó a Australia. ¿Sigue allí? Sí. El segundo combate lo hizo con Bagasa, que fue campeón del mundo del semipesado. A los 6 combates de eso. Que se fue allá solo a pelear con él. Sí. Fíjate, bueno, el que no le conozca aquí, este es el Pepe Lastra. Pepe Lastra, hermano de Uco. Que parece un hombre de la Blume, de estos Sí, de... Este boxeaba bastante bien también. Pero mira cómo estaba de fino, ¿eh? Sí, este hacía de todo. Este era un... Era un todoterreno. No tomaba una copa de vino ni nada, no es que hacía gimnasia. Gimnasia, se entrenaba y boxeaba. Este era... Era de bueno, angulo. este es otro que parte de la familia de Cueto, es primo de Gonzalo de Escalante. Están en Francia, pero... Viven en Francia toda la vida y venían todos los veranos, venían aquí a Santander y entraban ahí en el gimnasio. Bueno, esa foto, como verás, sí, es mi amigo Torcida, que ha sido amigo mío hace muchos años y lo sigue siendo ahora. Eso fue cuando hizo el Campeonato de España, me parece que fue contra... no, fue cuando hizo el Campeonato de Europa. ¿Con Arcari? Con Arcari, sí. Ajá. Estaba muy bien. Fíjate la foto que me habías dicho antes, fíjate donde tienes ahí en la esquina a Gerardo, por detrás tuyo, que asoma la cabeza. Esto es el cine de Cueto ya en el 70, 70 o más del 70. Con Gago, que estaba ahí también en esa foto. Está Gago, está Cocolina, Gago, Cocolina y Estefanía. Estefanía, otro de la federación. Otro de la federación. Y este es Luis Martínez, el gimnasio antiguo, en el 68, cuando fue al Campeonato de España a Barcelona. Fíjate qué medios, fíjate. Bueno, este es el... Este ya le conocí yo a Francisco Rubio Sadequerra. Joaquín. El primer campeón de España del peso mini mosca. Ganó la final en Logroño a Vaquero. Todavía me acuerdo, fíjate, de esos pantalones, que aquí no se ven bien, eran blanco y azul, y teníais una empresa que os lo promocionaba todo. Sí. Ibais súper equipados en aquella época. No, estábamos... Mira qué foto. Esa foto es cuando fuimos a Madrid el homenaje ese. A Donoso. A Donoso. Está Zabala, que fue como árbitro. El de atrás de todo es Paco Torres, el locutor. El de gafas es Vadillo. Yo y mi esposa. Fíjate, el de gafas, para la gente que no lo sepa, a lo mejor le ha leído, pero no le conoce en persona. Claro, un gran escritor y un hombre que sabía mucho de boxeo, Fernando Vadillo. Hay que nombrarles ese señor que estaba ahí de gafas. Fíjate también en esta foto. Bueno, eso ya... en Panamá ya es los amigos que cuando llegamos a Panamá, Uco la segunda vez, Uco se ha hecho allí muchos amigos. Y bueno, pues como verás, le llamaban y le invitaban y iban con él. Y bueno, y teníamos unos seguidores en los entrenamientos que era el Panamá. Y eso también esta foto tiene su temática, antes de que la digas, porque hablábamos y ese hombre que está poniendo el 2 no quería otra cosa, según me comentabas, que comprarte el contrato de Uco Lastra. ¿Es así? Me daba $120,000 por... ¿De los de aquellos? De los de aquellos por el contrato de Uco Lastra. Porque hay que recordarles que $120,000 de los de aquellos, en la bolsa de Uco Lastra figuraban $35,000. 35.000. O sea que fíjate, $35,000, que era el campeón Uco Lastra, pero él te ofrecía 120.000 por quedarse con el contrato. El contrato, claro, pero tenía que quedarse Uco allí. Sí, claro. Y le meto el contrato y me coge Uco y me mata. Fíjate, hombre. Abascal. Ángel Sierra Abascal.
Que le mandamos un saludo por si nos está viendo. Sí, seguro que nos trae. Espero que le vaya bien el tema de la fruta y todo eso que lleva ahora, ¿no? El negocio. Sí, hace mucho que no le veo, pero bueno, le mando un recuerdo desde aquí. Un gran compañero, además es un hombre que yo conviví con él y hemos boxeado juntos, además, en alguna velada. Fíjate, esta foto cuando me la pasaste no le conocía. Sí conocía a Torre, que el de la derecha, pero a Llamas, que le llamábamos el Tarta, porque era tartamudo. Sí, exactamente. Y yo cuando... Desaparecido ya, por desgracia. Sí, también falleció. Falleció. Y yo tenía mucha amistad con él, pues luego estuvo conmigo en el gimnasio y era Llamas. Eso es el cine de Cueto. El Bellavista. Eran los campeonatos regionales, me parece, además. Sí, campeonatos regionales eran. Con un Bermejo muy joven, además, también. Y el otro hace el Alconero. González Escalante. Escalante, otro de los boxeadores que no le habíamos visto. Bueno, eso es Luis Martínez cuando el campeonato de Cantabria contra el chico ese de Valladolid. Campeonatos interregionales. La verdad es que el reportaje gráfico que estamos viendo, bueno, pues no tiene precio porque... Ahí tienes a Alconero además es que suena ese combate sonaba muy bien, que era Luis Alconero contra Cocinero, porque el otro se apellidaba Cocinero. Alconero contra Cocinero y había la... Bueno, y ahí está mi sobrino, el que ha seguido la dinastía del boxeo. Y que tiene un récord ahora, lo hemos estado hablando con él, hace pocas fechas le hemos tenido aquí. Bueno, ha sido el hombre que más veces ha estado en los campeonatos de España amateur. Exactamente. O sea, hay que reconocerlo ¿cuántos también. campeonatos de España ha hecho campeón de España? Sí. Y además es que ha hecho full contact también. Sí. Y ha sido... Ha hecho full contact, pero a mí me dijo, no me mezcles el full contact, cuando eso, está bien decirlo, porque lógicamente es la carrera, ¿no? de un hombre que ha hecho pues tanto artes marciales como en el boxeo. Lo que pasa es que la carrera de él ha sido en el boxeo y me dijo, aparte de esos campeonatos, ha sido subcampeón de España también en numerosas ocasiones, ¿no? Y campeón. Y campeón. No, sí, campeón muchas. Pero te digo, pero que la gente dice, y cuando no ha quedado campeón, ojo, ha quedado subcampeón, medalla de plata. Por eso es el mérito de reconocerle, pues eso, a Guillermo Diego, ¿no? Fíjate qué cara, un Julio Gómez aquí. Julio Gómez, fíjate que cuánto hace ya, Hombre, Rafael Ortega, el campeonato del mundo, con Uco Lastra en el mercado de ganados. Exactamente. Y el árbitro, eso. Fíjate qué foto esta. Y esta, pues fíjate, eso es campeonato de Europa en la Plaza Toros, en la Plaza Toros, sí. Claro. Uco Castañón. Roberto Castañón. Ahí está. Fíjate, para la gente que no conocería a Uco, como digo yo, en la época dorada, bueno, pues fíjate. Un hombre que además ha salido de Cueto, era un fenómeno, y un campeón del mundo. Y además es que, bueno, yo solamente digo una cosa, empezó conmigo, se enfadó cuando el campeonato de España con Castañón se enfadó conmigo y se marchó con José, y después al salir a la esquina me llamó para que saldría con él también y con José. Sí, porque reconocería que, bueno, que la verdad es que ha sido una vida contigo. Conmigo se ha enfadado unas cuantas veces y ha vuelto. Y empezó conmigo y terminó conmigo. Bueno, mira, esta foto estos son los fundadores, estos tienen la culpa de que en Cueto haya continuado el boxeo. Que ya está el boxeo. Estos fueron los que pusieron la gimnasia en Cueto y me llamaron a mí para que les entrenase. Que son Antonio de Peña, Marcelino de Turbe, José Marcos, Víctor Rumayor, José Lastra, Enrique Gutiérrez, Uco Lastra, José Falagán, José Escalante, Esteban Bezanilla, y abajo es Antonio Lastra, José Iturbe, Alconero, Vicente Bezanilla, Aedo y mi hermano Guillermo Diego, tío del otro Guillermo. De Guillermo que hemos estado hablando. Sí, que también es... Sí, que al final ya esto, fíjate, esto ya es el declive ya, ¿no? De ya cuando estaba cerrado, vemos ahí... No, ahí estaba abierto el gimnasio todavía, sí. Pero ya... Eso. El gimnasio de Cueto, pues nosotros le cerramos y le pasamos arriba, fue cuando tiraron todo aquello del camping y tiraron eso. De hecho, le hemos tenido hasta el año 78, 79. ¿Desde qué año? Desde el año 68. 68. 11 años hemos estado ahí. La verdad es que la historia gráfica que hemos pasado, ya le digo, a mí me ha encantado. Yo estuve unos días, e incluso estuve en casa de Tano, recopilando, me había hecho un sobre con todas las fotos, con toda la historia del boxeo de Cueto. La verdad es que el deporte del boxeo tiene que estar agradecido, ¿no? Tanto a los barrios, yo siempre digo, tanto la Albericia, Monte, Cueto, como tú decías, eran barrios guerreros y el boxeo les debe mucho, ¿verdad? Sí, bueno, yo solamente puedo decir
En Cueto, cuando yo puse el gimnasio, eran chavales que eran un poquitín, eran no solamente de Cueto, porque de la Ganda han venido, de Monte, eran gente, chavales que no es que serían malos, pero andaban al límite. Sí. Entonces allí yo puedo decir que la gente de Cueto y la gente que ha ido al gimnasio se educó. Se ha enderezado. Se ha interesado muchos de ellos, porque yo no voy a hablar de las dificultades de cada uno, podía hacer un libro de ellos, cómo era cada uno, los problemas que tenía, y eso. Y después en Cueto se enderezaron. Ya te digo que han ido de la Gándara, porque el guía también iba. El guía empezó en Cueto y fueron unos cuantos de la Gándara que venían a pegar a guía. Venían para entrenarse para poder pegar a guía, porque eran también... Es lo que hablamos antes, que la gente iba por esa rivalidad que tenía, Sí. como hablamos en ese año 1954, no había pesos. Yo te tengo ganas a ti, nos sacamos una licencia y lo hacemos legal. Y en el 68, 70 lo mismo pasaba. Había una cantidad de gente que es que solamente iban, había muchos que venían y tú, ¿qué quieres aquí? ¿A qué vienes aquí? No, a entrenarme para pegar diestros a fulano. Digo, arranca. Arranca, así venía, así, ¿no? Y además yo doy fe de que hace pues unos años, bueno, pues todavía se siguen celebrando esas fiestas de San Pablo y todavía he acudido no hace mucho tiempo a una velada y que creo que organizaba además incluso Guillermo Diego y se llenaba la carpa. Se llenaba hasta arriba. O sea, y estoy diciendo se llenaba porque ha sido pues hace no sé cuánto, 2 años o así, que estamos cercanos y que sigue habiendo ahí una afición. En Cueto, además es que cuando nosotros el año 76 hicimos 19 veladas en un año. Y tenía que contar que es que también estaba el difunto Cue haciendo veladas y estaba también el difunto Mastegui con Torcida y Cue por el otro lado. Cue tenía a Yatra primero, tenía a tu hermano Cipri y el otro tenía a Eguía y tenía pues eso. Bueno, pues las fechas teníamos que andar para cogerlas, bueno. 19 veladas y nosotros hemos ganado dinero, podemos decir, José Lastra y yo, dinero en todas las veladas. 19 veladas en un año. En un año. Fíjate lo que estamos año hablando. 76. A más de una por mes, ¿eh? Más de eso. Y no hicimos más, ¿por qué? Porque no teníamos fechas. Porque la hacíamos nosotros y a la otra semana la hacía el otro. Y a la otra semana la hacía el otro. Y tenías que coger las fechas y tenías que pagar el pabellón corriendo para eso, porque es que había una rivalidad entre eso. El que primero pagaba el pabellón, el que daba la señal, era el que se lo quedaba. No, pero es que además es que había normal que se haría hacer todos. Sí. Todos. Pues entonces es que además no se perdía dinero en ninguna. ¿Y cuántos boxeadores había entonces? Porque yo recuerdo, las licencias que tengo ahí, cada uno tenía la idea. Yo recuerdo que en la primera velada que hicimos nosotros, pues no sé si entraron 123 boxeadores con la licencia. Y en la segunda velada fui y agarré y digo a los porteros, me cogéis todas las licencias. Y resulta que de los 123 le daban 70 boxeadores, que ya nada. Le daban, entraban y luego pasaban a otro. No, es que había licencias que no habían boxeado nunca, que iban al gimnasio y no boxeaban nunca. Entonces, no, creí que la picaresca, digo, igual entraban y luego dejaba al otro la licencia. No, porque tenían la licencia de la volvían. fotografía, como has visto. Claro. Las licencias tenían la fotografía. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Tano? Yo en esas veladas, a diferencia de las de hoy, ahora tienes que buscar la vida y buscar gente de fuera. Antes se casaban con gente de aquí. No tenías problema y además es que se llenaban porque el gimnasio de Torcida, el gimnasio de Cue, el gimnasio de la Guardia de Franco, el gimnasio del Boxing de Cueto, de Torrelavega, había una rivalidad y es que montabas un cartel y era una velada con un éxito asegurado, porque era gente toda aquí. Ahora te tienes que volver loco, ¿dónde traigo? ¿De Asturias? ¿De Barcelona? No, antes eran de aquí. Nosotros, en una semana, yo sé hacer una velada con boxeadores de Cueto y ir a Logroño con otros boxeadores. Los boxeadores que tenía. Es que teníamos para hacer había que dividirse, claro. En una iba Gerardo, bueno, Hilario ha ido a Francia con Bezanilla 7 u 8 veces. Bezanilla. Jesús Bezanilla, el pequeño. Sí. Chuchi Bezanilla y Paco, que son los últimos que ya... Sí, pero Chuchi Bezanilla es el más pequeño. Que peleó con Poli Díaz, exactamente, ha peleado profesional y en amateur.
y hizo 7 o 8 combates en Francia, profesional, que era bastante bueno era. Lo que pasa es que tenía un defecto que no pegaba. Y el boxeo, el que no pegue... Y luego me has hablado ahora, pues eso, de Hilario, que lo dejó. He hablado yo alguna vez con él y me dijo que ya no, casi no va ni a las veladas, pero tú también hiciste una promesa con Uco Lastra, por si acaso, por si ustedes no lo saben. Tano desapareció del boxeo porque tú, ¿qué le dijiste a Uco? Yo, que cuando él se retirase, me retiraba yo también. Ya se lo he hecho. A mí han venido bastantes veces a buscarme y no. Ya dije, yo hice una promesa, y además por mi mujer también, que se lo hice también a ella, que cuando dejase Uco el boxeo, yo me retiraba. Yo creo que empecé en el año 60, me retiro en el 84, pues yo creo que está bien. Y la labor, ahí está, ahí quedó. A mí me gustaría que vendrían gente y era una labor como hicimos cuando empezamos, no solamente yo, Torcida, Hilario, Gerardo, que ahí está, Ungidos. Ungidos, sí, tenemos además pendiente nosotros en Ungidos nuestra agenda también, que es que también porque... a Ungidos le llamabas y no tenía ninguna pega. Ungidos ha trabajado con nosotros siempre que hicimos con todas las veladas. Ungidos era del equipo nuestro, aunque Ungidos era de la gente que le llamase y el que más le pagase. Ah, sí. No, pero era claro, era lo decía, ¿no? Claro. Don dinero es donde manda. Ungidos tenía un gimnasio, entrenaba, tenía boxeadores y claro, tenías a Miguel y a Ungidos III, aunque estaban firmados conmigo, pues con él entrenaban y él cobraba su tanto por ciento y todo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a meternos ahora un poco con el tema de las noticias, tanto nacionales como internacionales, Rafa. Bueno, pues voy a empezar hablando del sorprendente combate que ha habido en el Reino Unido, que a mí particularmente me ha sorprendido, porque enfrentaba al campeón de Europa del peso medio de la EBU, el polaco Gregor Proksa, pues peleaba con Kerry Hoppe, el inglés, peleaba en su casa en Inglaterra, y me ha sorprendido porque Proksa, pues bueno, venía a ganar a Sebastián Silvester, le había ganado contundentemente en 3 asaltos en su casa en Alemania, y me ha sorprendido particularmente porque yo la semana pasada hablé de que Proksa estaba rankeado el número 9 en el ranking mundial y peleaba contra el número 119. Yo le daba muy pocas posibilidades, pero resulta que el combate, pues cuando se ha disputado este fin de semana, este sábado, pues resulta que Kerry Hoppe pues, ha sorprendido. Estaba en su casa también, eso yo creo que también le ha favorecido, pero parece ser que Proksa no ha impuesto la superioridad que tuvo con Sebastián Silvestre en Alemania, y quizás eso le ha pasado factura y finalmente, sí, el combate llegó a las cartulinas por decisión media, un árbitro dio nulo y los otros 2 dieron ganadora al inglés, con lo cual se ha proclamado nuevo campeón de Europa del peso medio y ha ascendido 94 puestos en el ranking mundial. Fíjate qué pasó. Has pasado del 119 al 24 y Proksa, que era el 9, ha pasado al 29. Es que ha sido una sorpresa muy grande, ¿eh? Es que a mí me ha sorprendido porque yo te dije la semana pasada que para mí el favorito era Gregor Proksa porque ya la habíamos seguido, había peleado con Navascues, con Sebastián Silvester, y evidentemente era el principal favorito, pero no ha sido así. Eso ha sido en el Reino Unido. Voy a hablar también ahora, esta vez en un campeonato del mundo, del peso ligero, del Consejo Mundial de Boxeo, pues entre Antonio de Marco y Miguel Román. Pues Antonio de Marco ha tenido a un Miguel Román que le ha puesto las cosas bastante difíciles. El combate ha durado 5 asaltos, pero han sido 5 asaltos de intercambios de golpes muy duros. Antonio de Marco ya decía que iba a ser un combate muy duro porque Miguel Román era un boxeador que tenía 34 victorias y 27 por KO, pero de las 10 derrotas que tenía, ninguna por KO, con lo cual era un duro encajador. Pero Antonio de Marco, con su envergadura y su técnica, que ya le hemos visto con Jorge Linares y con otros boxeadores, pues en el 5.º asalto le ha cazado con una contra que ha caído fulminado Miguel Román y no ha parado el árbitro automáticamente, y victoria por KO de Antonio de Marco, que ha retenido su título del Consejo Mundial de Boxeo del peso ligero. Y el mejor combate este fin de semana pues ha sido el de Maravilla Martínez con Matthew Macklin. En juego el título del Consejo Mundial de Boxeo del peso medio, el título diamante del Consejo Mundial de Boxeo. Porque el otro es el que tiene el hijo de Julio César Chávez, es de Gasol Jr.
Sí, entonces pues ha peleado con Matthew Macklin y la verdad que el combate ha sido muy bueno. Maravilla Martínez, el primer asalto, pues sí, se le veía que estaba más suelto en el ring, con mejores desplazamientos. Bueno, ya todos conocemos el boxeo de Maravilla Martínez, pero Matthew Macklin ha presentado batalla y es a eso lo que ha ido con Maravilla Martínez. No ha salido a por él, ha salido a esperarle a Maravilla Martínez, porque ya sabes que si vas a buscar el combate contra Maravilla Martínez te puedes sorprender contragolpeando de cualquier manera. Ha estado muy bien hasta el octavo asalto, más o menos ha estado muy bien, pero luego ya empezó a apretar. Sí, no, eso mismo te iba a decir, que ha estado bastante equilibrado. Hombre, he visto en los mejores golpes, yo pienso que los ha metido Maravilla Martínez. Luego, en el séptimo asalto, la caída esa que tuvo Maravilla Martínez, que fue un tropezón con el pie de Macklin, no era una cuenta de protección para el árbitro. O sea que ahí evidentemente le puso una cuenta de protección y 2 puntos que se añadió Macklin. 18 para Macklin. Eso es, pero ya que después de esa caída, pues Maravilla Martínez se vino arriba y bueno, las 2 caídas que tuvo Macklin en el asalto 11, bueno, fueron criminales. La verdad que esos 2 golpes han sido durísimos. Luego ya cuando le salvó la campana a Matthew Macklin, y ya en la esquina ya vistes como los preparadores dijeron que no, que estaba muy tocado, y Macklin había sufrido mucho castigo. Ahora bien, lo que decías, Maravilla Martínez ahora quiere a Chávez ya, ahora quiere a Chávez Jr., ya le ha dicho que no quiere a otro. Aparte que no quiere a otro, no, que es que ya José Suleimán ya le ha dicho que después de darla tantas largas, que hoy sí, mañana también, ya esta es la segunda o tercera vez que no cumple la palabra, y esta vez dijo, si gana Matthew Macklin, pelearás con Julio César Chávez Jr. De todas maneras, José Suleimán se está llevando una sorpresa con el hijo de Chávez, por la sencilla razón de que él es íntimo amigo de su padre, de Chávez Senior. Pero las últimas declaraciones que está haciendo este hombre, Chávez Jr., no le están gustando, y ya ha dicho en algún momento, y eso quiere decir que ya le tiene un poco harto, de que si Chávez Jr. se quiere marchar del Consejo Mundial, que se vaya. Claro. Y eso da a entender de que está un poco harto de los caprichos del niño, que es campeón del mundo, porque él, claro, y la cacicada de José Suleimán, apartando del título mundial y nombrando campeón diamante o campeón emérito a Maravilla Martínez y regalándole un título al hijo de Chávez Jr. Regalándole un título, y luego que a Maravilla Martínez no le están poniendo ningún boxeador así muy asequible, que ya está peleado con Dean Cirú, que es el ucraniano, con Baker, y ahora con este hombre Macklin, que es un duro boxeador. Me refiero que está peleando con rivales para ver si Maravilla Martínez pierde en alguno de esos combates y ya le quitan las opciones de pelear con Chávez, porque esto es así. Y eso ha sido los combates que ha habido este sábado pasado. Esta semana, pues evidentemente hay muy pocos. Está el combate de Hernán Márquez con Rodel Mayol, en juego el título de la Asociación Mundial de Boxeo del peso mosca, y la verdad que el combate, pues Rodel Mayol puede sorprender, tiene un nulo y una derrota con Iván Calderón, y ganó a Edgar Sosa, con lo cual puede dar la sorpresa con Hernán Márquez. De este combate no voy a hablar mucho más, y el último pues voy a hablar de Eric Morales con Dani García. Ese sí que va a ser un buen combate. En juego el Consejo Mundial de Boxeo, el título de WBC del peso superligero. Lo ganó Eric Morales a Pablo César Cano en septiembre del 2011, y ahora lo defiende ante Dani García, aunque Dani García yo creo que le va a presentar mucha batalla a Eric Morales porque viene de ganar a Kendall Holt, el boxeador Dani García, y va a ser un combate interesante. Esto es lo que va a haber este fin de semana, que nada más que hay 2 combates, y yo con esto ya termino. Bien, pues en lo que acontece al deporte de aquí, de Cantabria, bueno, pues ya saben que tenemos pendiente para este mes que viene, el día 28 de abril, esa velada, en este caso como lo ha llamado su promotor, Daniel Rasilla, de rodaje, puesto que ya saben que se suspendió ese campeonato de España entre Rubén Nieto y Daniel La Cobra Rasilla, porque se volvía a lesionar la mano el discípulo de Atocha. Y bueno, pues para ese día, para ese 28 de abril, pues les voy a leer, ya está la velada completamente cerrada, y en el antiguo programa le dijimos que no sabíamos todavía quién era el contrario para Dani Rasilla. Pues bien, ahora voy a darle ya cómo queda la velada con el boxeador de este combate. Son para el día 28 de abril, lugar Pabellón Pedro Velarde, ya saben, eso es a las 8:30 de la tarde. Les comentaba que había 6 combates amateur, uno de ellos es femenino, y el primero es Iciar Fortea, peleará con Carolina Canal,
El segundo, Jefferson el Escorpión del Gimnasio Rasilla contra Diego García. El tercero, Raúl Renero del Gimnasio Rasilla contra Pedro Ruiz. Luis Velarde del Gimnasio Cron, este es un debutante, contra Ivano García. Isaac Rayito Vélez contra Joan de la Rosa. Y Jairo del Gimnasio Cron con John Ibaseta. Y ya en profesionales, Daniel La Cobra Rasilla se enfrentará al venezolano José de Jesús López, alias El Matador. Bien, pues ya saben que esta es la velada que seguiremos anunciando en posteriores programas para el día 28 de abril y ya saben también que queda pendiente para ese 26 de mayo la velada valedera para ese Campeonato Mundial Latino en la que Daniel La Cobra Rasilla se enfrentará a Sergio el Terrible Gómez. Pero como siempre, bueno, pues ahí no quedan las cosas. Ya saben que este hombre, Daniel Rasilla, se pasa el día moviéndose, pero esta vez no ha tenido que moverse de su silla, porque hace apenas, pues les puedo decir que menos de una hora se ponía en contacto con nosotros, con 16 cuerdas, para decirnos que los mentores de Denis Saficot se ponían en contacto con él para ofrecerle el campeonato EBU, o sea, el de pata negra, el auténtico, para pelear con este hombre, con el ruso Denis Saficot, en Rusia, y se lo han ofrecido para el mes de mayo. Lógicamente, se lo ha comentado a Dani hijo, y bueno, pues es que pendiente tiene ese Mundial Latino para el día 26 y han hecho una contraoferta a la gente, a los promotores de Rusia, y les han dicho que si quieren, pelean con ellos en el mes de junio. Así que nosotros se lo adelantamos aquí como una primicia, que nosotros le agradecemos tanto a Dani Rasilla como a su hijo el que nos comenten este tipo de noticias, y queda pendiente, ya les comentaremos en el próximo programa, si los mentores de Denis Saficot pasan de mayo a junio y aceptan ese combate con Daniel La Cobra Rasilla. Saficot un fenómeno ahora en este momento a nivel europeo. Sí, porque es actualmente el campeón de Europa, se lo ganó a Lauri, lo retuvo entre McAllister y está invicto, 29 combates, 28 victorias, un nulo ante Brunet Zamora. Luego sí hay que decir que es zurdo, es un boxeador zurdo. ¿Es un poco más bajo que Dani? Sí, mide unos 65, es mucho más bajo que Dani. Lo que pasa que es un boxeador zurdo y luego que tiene 26 años, que si no ha cumplido los 27 ya. Que está invicto, lleva 29 combates, 28 victorias y un nulo. Eso es. O sea, que es un hombre a tener en cuenta, y les digo que es uno de los gallos del corral ahora dentro de lo que es el peso superligero aquí en Europa. Sí. ¿Es así? Sí, no, lo que te digo. Y luego además que es zurdo. Entonces, con lo cual, tanto Dani La Cobra como sus mentores, sus entrenadores, tendrán que trabajar duro, porque ante un boxeador zurdo ya sabes que las estrategias varían bastante. Esperemos que esta gente, bueno, pues acepte ese atraso de un mes en vez de para mayo, para junio, y que Dani Rasilla pues pueda disputar ese cinturón. Y bueno, la verdad es que hemos disfrutado esta primera parte con Vitoriano Diego. Diego, muchísimas gracias por habernos traído además esta cantidad de material gráfico. Seguramente a la mayoría de nuestros espectadores le habrá encantado, porque yo el rememorar, bueno, pues cuando uno se pone a ver las fotos de casa antiguas, bueno, pues a la gente del boxeo rememorar y recordar las caras, porque muchos de ellos, aunque te acuerdas del boxeador, pero no asimilas la cara, volver a verlos otra vez aquí, pues la verdad es que ha sido gratificante. Pues sí, es un archivo que tengo, tengo bastante más, pero bueno, cuando hablé contigo es lo que encontré, sí, lo que más a mano tenía, porque verdaderamente tengo, como tú has visto en mi casa, tengo arriba todavía otro archivo que tengo todo desde el año, desde que estuve en el boxeo, tengo apuntes y de todas las veladas de todos los boxeadores que han boxeado tanto en amateur como en profesional, pero bueno, eso lleva mucho tiempo hacerlo. No tiene, yo le voy a contradecir, no tiene un archivo. Yo entraba a su casa y tiene auténticas estanterías, todas con libros de boxeo, con informes, con contratos. Hemos visto contratos de todo. Bueno, la verdad es que entrar en la casa de Tano y sobre todo en esa habitación, pues bueno, huele a boxeo por todos los lados. Así que además es que los contratos, yo he tenido 2 boxeadores, con los demás no he tenido ningún problema. Bueno, con ninguno, porque es que con todos me llevo, con todos los boxeadores que yo he tenido, me lleva fenomenalmente. Pero pues yo tenía a Uco Lastra y a Manuel Yata, que ellos tenían que ver el contrato, lo que estaba firmado. Sí. Ellos tenían que verlo y yo se lo llevaba y lo firmaban también ellos.
porque no firmaba un contrato si no consultaba con ellos. Pues Tano, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en 16 cuerdas. Encantado. Y la verdad, a todos ustedes, bueno, lo primero a la gente de Cueto, enhorabuena por tener toda esa gente que, bueno, pues que nos ha hecho disfrutar y nos hará disfrutar, porque todavía saldrán muchísimos boxeadores de Cueto, tanto del mundo del boxeo. Nosotros ya saben, la publicidad manda, pero antes les voy a decir que esta segunda parte les vamos a ofrecer un combate histórico, un combate pues que fue nombrado además uno de los combates del año, entre Arturo Gatti, fíjense lo que les digo, y Gabriel Ruelas. Pero eso será después de la publicidad. Nos vamos un momento y enseguida estamos con ustedes.